Muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnas. Hoy, lunes 15 de noviembre, es el segundo día de clases del primer curso, Gestión Presupuestaria, Contabilidad Gubernamental y NIC SP en el sector público chileno, el cual se imparte en esta modalidad Zoom en vivo. Hoy día se revisarán los siguientes contenidos. En el módulo 3, nuevo plan de cuentas que se aplicará en los municipios parte 1, y en el módulo 4, nuevo plan de cuentas que se aplicará en los municipios parte 2. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas en horario de 9 a 17:15, con un primer break a las 10:30 hasta las 10:45, un segundo break de 12:15 a 13. A las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. El último break es de 15 minutos, desde las 16:15 a las 16:30. Muy importante es la asistencia, como les decía el otro día, que la registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, le solicito encarecidamente renombrarse con su nombre y apellido en el chat de la clase y en su conexión, ya que ahí nos queda el registro, ¿ya? No por el WhatsApp del teléfono. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Tiene unos días, sí, para su edición y para subirla. Todo el material de las clases se encuentra en plataforma desde donde lo pueden descargar. Visto todo lo anterior, les deseo a todos y todas que tengan una jornada muy provechosa. Ya, profesor. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenos días, queridos alumnos y alumnas. Hoy día vamos a seguir con la segunda jornada de capacitación, la cual, ¿no es cierto?, tenemos ahí un temario referido a los principios, a las normas de contabilidad gubernamental en Chile, la integración contable presupuestaria, las herramientas de la contabilidad gubernamental en Chile, el plan de cuentas y los procedimientos contables para el sector público y municipal. Estos van a ser los grandes temas que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestro sistema de contabilidad gubernamental y orientado, obviamente, hacia las NIC SP que empiezan a regir y que están aplicados ya a contar de este año, ¿ya? Aquí vamos a mostrar un esquema del sistema de contabilidad gubernamental, ¿ya? Bueno, la contabilidad gubernamental, como decíamos antes, es un sistema, ¿ya? Es un sistema y se lo miramos desde el punto de vista netamente de la administración, ¿no es cierto? Es un sistema que tiene una corriente de entrada, ¿no es cierto? Un proceso y una corriente de salida, ¿ya? Dentro de la corriente de entrada, ¿qué antecedentes tenemos? Primero que nada tenemos la ley de presupuesto, ¿ya? Obviamente que acá está enfocado a la ley de presupuesto del sector público, pero lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente tiene que ver con el presupuesto del sector municipal, ¿ya? En el caso de los municipios, si bien es cierto, la ley de presupuesto en algunos contenidos, ¿no es cierto?, le es aplicable, no en un 100%, salvo normativa especial que establezca la ley de presupuesto del sector público, es aplicable ¿no es cierto?, a la normativa contable municipal, ¿ya? Y uno de los aspectos de la ley de presupuesto, como por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, los fondos, ¿no es cierto?, disponibles para la la aplicación, ¿no es cierto?, de los aportes que hace el Estado a los municipios para el pago de los bonos dirigidos hacia los trabajadores de la recolección y disposición de los residuos domiciliarios, ¿ya? Y hay otras normas, también normas relativas a personal, normas relativas a compra, ¿no es cierto? Normas relativas al pago de viático, normas relativas al manejo de fondos de gastos menores, ¿ya? Etcétera. Bueno, toda esa normativa, ¿no es cierto?, está concebida que son normas complementarias a la ley de presupuesto del sector público, pero que son aplicables integralmente al proceso y a la normativa contable presupuestaria municipal. Hay un micrófono abierto, pareciera, ¿eh? Por lo tanto, ¿no es cierto?, toda la normativa de la ley de presupuesto no es aplicable a los municipios, por cuanto los municipios, el hecho de ser entidades autónomas, ¿no es cierto?, aprueban, determinan y estiman sus propios presupuestos a nivel municipal.
Ese presupuesto obviamente es aprobado por el Consejo y en este caso la fecha tope máxima para la aprobación del presupuesto está dada antes del 15 de diciembre del año respectivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Es nuestra primera fuente de información, entre comillas, contable, porque no hay que olvidar que el presupuesto es una estimación a priori, una estimación anticipada, ¿no es cierto? También se menciona como una expresión financiera, ¿no es cierto?, de las metas, objetivos que se proponga la administración, en este caso, los municipios. Por lo tanto, en algunos aspectos, como digo, es aplicable la ley de presupuesto a las, ¿no es cierto?, a lo que es la gestión municipal. Bueno, primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos el presupuesto municipal, está aprobado, ¿no es cierto? De ahí de ese presupuesto se van a derivar muchas actividades económicas. Y esas actividades económicas obviamente tienen que ser registradas contablemente, ¿ya? Y si bien es cierto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, se produce lo que es la integración del presupuesto con la contabilidad, ¿ya? No sé si hay consultas, aportes o comentarios. Bueno, obviamente que los municipios, por disposición legal, estamos insertos, ¿no es cierto?, en lo que es el sector público en general, porque así lo ha dispuesto el decreto ley 1263, ley de administración financiera del Estado, en el cual establece, ¿no es cierto?, que los municipios también deben regirse por esa normativa en términos de administración financiera y presupuestaria. Por lo tanto, no hay duda respecto a la aplicación del sistema contable municipal relativo a esas instrucciones que establece el decreto ley 1263. Otra fuente de entrada, ¿no es cierto? Bueno, ahí hablamos como fuente de entrada, en este caso el presupuesto municipal, que lo debemos incorporar, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el sistema contable municipal, pero este registro es netamente administrativo, ¿ya? ¿Y por qué administrativo? Porque el presupuesto es una estimación, son hechos supuestos que se determinan anticipadamente de lo que pueda ocurrir dentro de un ejercicio presupuestario y contable. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el ingreso de toda esta información obviamente va a repercutir también en la parte contable. Luego tenemos también dentro de las actividades económicas que se insertan dentro de este proceso todos los movimientos extrapresupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, acá podemos decir que hay actividades que son netamente de carácter presupuestario, pero que obviamente son actividades y hechos económicos reales, pero que están relacionados con el presupuesto. Y por otro lado tenemos los movimientos extrapresupuestarios, ¿ya?, que si bien es cierto son hechos económicos, pero que están al margen del presupuesto. Pero eso no significa que el hecho de que estén fuera del presupuesto no formen parte del sistema contable municipal, ¿ya? Y acá tenemos qué hechos económicos tenemos que son extra presupuestarios. Alguien que lo pueda comentar. ¿Algún participante? Tenemos 51 personas conectadas. ¿Qué hecho económico tenemos que tiene las características de movimiento extra presupuestario? Los ingresos por las subvenciones de educación y salud podría ser uno. Ya desde el punto de vista cuando reciben los recursos municipios, ¿ya? Cuando se Porque ingresan, ¿correcto? pero cuando los recibe ya el área de educación y salud, ya son, ¿no es cierto?, se tienen que transformar en ingresos presupuestarios, ¿ya? Claro, para los departamentos, pero para la municipalidad es A la municipalidad extrapresupuestario. es un registro extra presupuestario. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, yo sé que hay municipios que reciben en forma directa los aportes de educación y salud, ¿ya? A pesar de que igual la normativa establece que estos recursos debieran ser recepcionados por el municipio, ¿ya? Y si uno mira los procesos contables, así está concebido.
que lo recibe el municipio y posteriormente el municipio se los traspasa al departamento respectivo, ¿no es cierto? ¿Hay algún municipio que lo hace en forma directa? Que recibe directamente los fondos y que los depositan directamente en las cuentas corrientes del área de educación y salud. Hola, Angélica Herrera de acá de Walking. Nosotros Sí. recibimos los fondos directamente a nuestras cuentas bancarias, todos Ya. los programas provenientes del servicio de salud. ¿Ya? ¿Usted, la Contraloría, no les ha observado el procedimiento utilizado hasta el momento? Hasta el momento no lo he observado y de hecho tenemos un RUT aparte del de la municipalidad. Ah, ya, ustedes entonces trabajan con corporación, ¿o no? No, trabajamos con un RUT aparte y somos servicio traspasado a la municipalidad. La Contraloría no nos ha observado nada. De hecho, llevamos 11 años trabajando de esta forma. Ya, pero ese RUT es el mismo el de la municipalidad. No es el mismo. Ya, entonces ahí está la gran diferencia, porque son entidades, son entes diferentes, ¿ya? Cuando tenemos RUT diferentes porque existe otro ente, ¿ya? Ya. Que es diferente, ¿ya? Sí. Esa es acuérdense ustedes que el RUT es único y el RUT obviamente está identificando a una persona natural o a una persona jurídica. ¿Ya? En este caso, a los municipios, obviamente, su RUT lo identifica como una persona jurídica, ¿ya? Que es creada por ley, ¿no es cierto? Que es autónoma en su función, etc. Hay una serie de características. Pero si trabajamos con RUT diferente, quiere decir que es otra persona jurídica, no es la misma la municipalidad. Por lo tanto, quizás a lo mejor por eso el municipio, ¿no es cierto?, quizás no tiene, digamos, injerencia directa, a pesar de que igual, ¿no es cierto?, las áreas, aun cuando sean corporaciones, en realidad, de igual forma, el municipio se considera como aporte, como transferencia a estos sectores, ¿ya? Yo les sugiero que igual revisen los aportes, ¿no es cierto?, cómo se contabilizan los aportes, tanto respecto de los municipios que no disponen de corporaciones municipales y respecto de los municipios que funcionan con departamentos. Para ambos casos, la Contraloría ha establecido procedimientos contables diferentes. Entonces es conveniente que lo revisen y si estuviera, digamos, no ajustándose a esa normativa, igual pueden hacerlo y poder revertir esa situación. ¿Ya? Ya. Pero como le decía, nosotros hemos trabajado 11 años así y ¿Ya? nunca hemos observado la Contraloría que esté malo. De hecho, ¿Ya? los recursos que nosotros recibimos directos son solamente del departamento o sea, solamente del servicio de salud. ¿Ya? Esos son los únicos recursos que nosotros recibimos de forma directa. Ahora, de las otras entidades públicas son a través de la municipalidad. Claro, es que yo igual les sugiero, revisen los procedimientos ¿Ya? contables y en Ok. los procedimientos contables establece la normativa respecto de los fondos que recibe cuando el municipio dispone de departamento de educación, departamento de salud, y cuando en los casos existen las corporaciones de educación y salud. Para ambos casos, ¿no es cierto? De hecho, se utilizan cuentas diferentes, ¿ya? Para que revisen los procedimientos contables, que para cada caso obviamente tienen, en el fondo, desde el punto de vista doctrinario contable, es lo mismo. Lo que pasa es que tiene que ver con la denominación para poder distinguirlo, que uno es corporación y lo otro es departamento, ¿ya? Ya, Porque ok, muchas gracias, profesor. porque el departamento, voy digamos, complementar la información, porque los departamentos forman parte de la estructura municipal, ¿ya? Mientras que las corporaciones, ¿no es cierto?, son entidades privadas sin fines de lucro que son diferentes al municipio, ¿ya? Que son creadas, obviamente, están basadas en la ley, perfecto, pero desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de las responsabilidades, son diferentes, ¿no es cierto?, las características que tienen estas corporaciones respecto al municipio, ¿ya? De hecho, gran parte del personal, ¿no es cierto?, está regido por normativa especial también, diferente a lo que es el sector municipal directo. A pesar de que igual los docentes, ¿no es cierto?, todos están regidos por el estatuto docente, pero también hay diferencias respecto del manejo en sí de la corporación, ¿ya? Porque hay
hay un grupo directivo que dirige esa corporación, ¿cierto? Mientras que en el municipio es el responsable de la gestión de sus departamentos y está claramente definido dentro de lo que es la ley orgánica municipal. ¿Ya? Ok. Gracias. Eso les sugiero que lo revisen, ¿ah? Revisen los procedimientos contables, ahí pueden distinguir en qué casos va uno, en qué casos se registra de una manera y en qué casos se registra de la otra forma. ¿Ya? Bueno, seguimos, ¿no es cierto? Dentro de los movimientos extrapresupuestarios también tenemos, ¿no es cierto?, lo que es todos los recursos. A ver, aquí tenemos una persona, don Hugo Barrientos, ¿sí? Le escucho, coménteme. Don Hugo, ¿haya levantado la mano? Ya, parece que no quiere hablar. Bueno, dentro de los movimientos extrapresupuestarios, ¿no es cierto? Igual hay comentarios al decir de que tenemos ahí lo que son las administraciones de fondos, todos aquellos recursos que provienen de otras entidades públicas y de otros entes, ¿ya? En los cuales una de las condiciones es la rendición de cuentas respectiva, ¿ya? Y que por disposición del otorgante, ¿no es cierto?, estos fondos no pasan a formar parte del movimiento presupuestario, ¿ya? También hay movimientos extrapresupuestarios. ¿En qué caso hay movimientos extrapresupuestarios que posteriormente sí tienen afectación presupuestaria? Hay alguien que me lo comente. ¿En qué casos? Profesor, Sí, dígame. los proyectos que ingresan al presupuesto, pero son extra presupuestarios, por ejemplo, con fondos de la Subdere ingresan proyectos que se tienen que rendir igual a la Subdere. Ya, pero en ese Proyectos caso, en realidad son proyectos de inversiones, a eso me refiero. ya, pero en ese caso, por ejemplo, usted se refiere a los PMB, PMU, ¿cierto? PMU, PMB, sí. Ya, esos fondos, ¿no es cierto?, tienen clara identificación presupuestaria, ¿ya? Sí, Porque ingresan por el presupuesto de ingreso, ¿no es cierto? ingresos, Y sí. se le da la salida por el rubro de la inversión, ¿cierto? Por el Sí, sí, artículo 31, ¿cierto? exacto, sí. Pero eso sí, esos fondos tienen afectación presupuestaria, no son extra presupuestarios, ¿ya? Pero lo Ahora, que estaba preguntando usted era si habían fondos extra presupuestarios que se afectaban al presupuesto. sí, por supuesto, pero son fondos extra, lo que preguntaba son los fondos extra presupuestarios, estos son presupuestarios, ¿ya? Ah, ok, ya. Ahora, ¿cuál es el ejemplo típico, ¿no es cierto?, del tratamiento de movimientos extrapresupuestarios? Por ejemplo, los fondos a rendir, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una actividad económica y entregamos recursos a un funcionario, ¿no es cierto?, para una actividad específica que quede sujeto a rendición de cuentas, en ese momento ese hecho económico, el hecho de mover fondos, ¿no es cierto?, es un movimiento extrapresupuestario, que posteriormente, lo más probable, dependiendo de, se va a transformar en un movimiento presupuestario, pero en la medida que se rinda cuenta, ¿no es cierto?, y se apruebe oficialmente esa rendición de cuentas. En ese momento vamos a imputar presupuestariamente ese movimiento económico. No sé si queda claro, ¿ya? No, Por no lo me tanto, queda claro, no me queda claro. por ejemplo, cuando usted hace un giro para gastos menores, ¿usted lo registra presupuestariamente en forma directa? No, No, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando hacemos esa actividad, cuando hacemos ese giro es un movimiento extra presupuestario hasta ese ya. momento. Pero ¿cuándo Sí. se transforma en presupuestario? Cuando se rinde cuenta, ¿no es cierto? Y se aprueba la rendición de cuentas, en esos casos ya afecta el presupuesto. O sea, estas operaciones son movimientos extra presupuestarios que no afectan en forma inmediata el presupuesto, sino que lo van a afectar una vez que se rinda cuenta y se apruebe oficialmente la rendición de cuentas. Pero mientras no ocurra eso, son movimientos extra presupuestarios. No sé si me explico.
No sé si le queda claro. Sí, bueno, efectivamente cuando una rendición de gastos se rinde, se hace un comprobante contable y ahí entonces se estaría, como dice usted, se estaría reflejando en el presupuesto como Exacto. Un gasto como presupuestario. un gasto presupuestario. Exacto. Por ejemplo, cuando usted gira los fondos, ¿no es cierto? Para gastos menores, ¿ya? Usted lo tira a fondos a rendir, ¿no es cierto? A banco. En circunstancias de que es cuando rindan cuenta, ¿no es cierto? Cuando se rinde cuenta, yo ejecuto presupuestariamente ese gasto y lo cargo a una cuenta de gastos de gestión, ¿no es cierto? Y ahora, por otro lado, afecto el presupuesto municipal en el ítem o en la cuenta que corresponde, ¿ya? Pero automáticamente, en el momento que me están rindiendo cuenta, yo tengo que cerrar la cuenta fondos a rendir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cerrando la cuenta presupuestaria al debe y también cerrando la cuenta contable, fondos a rendir al haber, y me queda cerrada, ¿ya? Y ahí recién me queda afectado el presupuesto. Por lo tanto, en ese momento, ¿no es cierto?, queda una afectación presupuestaria. Pero mientras eso no ocurra, es transformado en un movimiento extra presupuestario. ¿Ya? Ajá. Ujú. ¿Está clara la idea? Sí, sí, lo entiendo, sí. Lo que pasa es que yo no contabilizo, pero sí, sí igual reviso los comprobantes contables, entonces por eso le preguntaba, ahora me quedó claro, muchas gracias. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Bueno, en estos casos hay que saber interpretar algunas operaciones, ¿no es cierto? Que son más bien como de doctrina contable pública, ¿ah? Y tiene que ver con las instancias de registro, ¿ya? Seguimos. Luego tenemos, ¿no es cierto? Estamos con las actividades económicas, que es la corriente de entrada, ¿no es cierto?, que van a ser generadas por la ley de presupuesto o por los movimientos extrapresupuestarios, tanto en ingresos, gastos, ajustes, ¿no es cierto?, etcétera. También tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el proceso contable en sí, ¿ya? Y para este proceso contable, ¿qué tenemos que tener presente? Primero tenemos que tener la normativa del sistema, cómo funciona el sistema para poder procesar la información, ¿ya? Y dentro del proceso de información, obviamente, trabajamos con los comprobantes contables, ¿ya? Que es como el respaldo, como la justificación del gasto, del ingreso, del ajuste, etc. ¿Ya? Y para ello también utilizamos los manuales de procedimiento contable, era lo que estamos manifestando delante, y también, obviamente, lo que es el plan de cuenta. Por lo tanto, en el proceso que utilizamos, primero que nada, la normativa, en qué se sustenta el sistema contable público o el sistema contable municipal. ¿Cómo respaldamos, ¿no es cierto?, todo este proceso con los comprobantes contables, los comprobantes de pago, los comprobantes de traspaso, los comprobantes de ajuste, etc. ¿Ya? Y ¿cómo efectuamos este proceso contable? ¿Cómo registramos? Bueno, utilizamos los manuales de procedimientos contables, en lo cual nos indica, primero que nada, ¿no es cierto?, los tratamientos de las cuentas, en qué tipo de operaciones, ¿no es cierto?, la forma de registrar ciertos tipos de operaciones contables. El pago de remuneración, el devengamiento de la remuneración, ¿no es cierto?, el contrato, la contratación de un servicio comunitario, ¿no es cierto?, los grandes contratos municipales, cómo se registran, cómo se van pagando, cómo se registra el pago, cómo se devenga el compromiso de pago, etc. Bueno, para eso existen estos manuales de procedimiento en el cual aparecen todas, yo diría casi todas las operaciones económicas que desarrollan los municipios y que están previamente establecidas en este manual, ¿ya? Por lo tanto, es una gran ayuda para poder entender el sistema y poder registrar en forma adecuada cada una de estas operaciones económicas, ¿ya? Por otro lado, para que estas operaciones uniformen, ¿no es cierto?, y se registren en forma igualitaria en todos los procesos contables de todos los municipios, existe lo que es el plan de cuenta, ¿ya? El plan de cuenta, ¿no es cierto?, nos señala cuáles son, en qué forma registramos las operaciones contables, ¿ya? Y que estos registros estén basados
en cuentas uniformes, ¿ah? Que va a permitir en cierta forma el poder analizar la información contable en forma uniforme para todos los municipios del país. Y por otro lado también permite la consolidación de la información, ¿ya? Salvo contadas excepciones, ¿no es cierto? Hay operaciones que no tienen una claridad respecto al uso de ciertas cuentas contables. Pero en aquellos casos, cuando ello ocurra, bueno, existe la posibilidad de solicitar información a la Contraloría respecto del reconocimiento de ciertas operaciones contables, como también al Ministerio de Hacienda, para que nos indiquen cuál es la utilización más adecuada de las cuentas respecto de algún hecho económico en la cual exista la duda en relación a la imputación presupuestaria y también a la imputación contable. ¿Ya? Pero en general, la mayoría de los casos está contemplado, el plan de cuentas contempla las cuentas respectivas a utilizar dentro del proceso contable municipal. Luego de este proceso, ¿qué es lo que surge de este proceso? Obviamente surge la información contable. Y esta información contable, ¿qué resulta de ello? ¿Cierto? Resultan los estados financieros. ¿Ya? Los estados financieros están contemplados, entre otros, el balance general, ¿no es cierto? El estado de situación de resultados, el estado de flujo efectivo, etcétera, todos los informes que se han establecido dentro de la normativa contable, en este caso municipal. ¿Para qué se emiten los estados financieros? Primero que nada, es para el uso interno del municipio. ¿Y quiénes utilizan internamente esta información? Obviamente, los directivos, el alcalde, los concejales, ¿no es cierto?, el consejo municipal. ¿Para qué? Para los efectos de la toma de decisiones. Es súper importante la información contable y presupuestaria para los efectos de toma de decisiones municipales, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de decisión podemos tomar? Podemos determinar, ¿no es cierto?, que los estados financieros están demostrando que tenemos un alto nivel de gasto en relación a los ingresos, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tomar decisiones respecto al tema. Ahora, podemos determinar, ¿no es cierto?, comparativamente, por qué han bajado, ¿no es cierto?, los ingresos en recaudación. ¿Por qué hemos bajado los ingresos en recaudación? En algo se está fallando, ¿ah? Por lo tanto, hay que tomar decisiones respecto a ese tema, pero eso, ¿quién otorga esa información? Los estados financieros. También hay otros usuarios externos de la información presupuestaria y financiera, que son los bancos, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría, la Contraloría, ¿ya? Y todos los usuarios o habitantes que se interesen por conocer respecto de la situación presupuestaria y financiera del municipio. ¿Ya? Consultas, dudas, comentarios. Ya, si no hay comentario, seguimos. La contabilidad gubernamental, ¿no es cierto?, está basada, obviamente tiene su fundamento legal, ¿ya? Desde el punto de vista que existe la legalidad del sistema contable público, ¿no es cierto? Es obligatorio para todos los entes públicos, entre ellos para la municipalidad, su aplicación. No hay duda respecto en ese sentido, ¿ya? Espérame un segundito, ¿eh? Bueno, como decía antes, ¿no es cierto? La contabilidad gubernamental está fundamentada
en la legislación, ¿cierto? Y por eso lo hace obligatoria su aplicación, tanto a los municipios como al sector público. ¿Y en qué normativa se fundamenta el sistema de contabilidad pública? Primero dice que un organismo autónomo con el nombre Contraloría General de la República llevará la contabilidad general de la Nación. Y esto lo establece el artículo 98 de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Luego dice que le corresponde a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, llevar la contabilidad general de la Nación. Y esto está establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría, la número 10.336. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, aparece en el año 1975 el decreto ley 1263, ley general, ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, en la cual establece, ¿no es cierto?, que la Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la Nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos tres normativas que le da fuerza legal a la obligatoriedad de llevar el sistema contable público y por ende también obligatorio para las municipalidades. Luego, ¿no es cierto?, en el año 2015 aparece, ¿no es cierto?, la resolución 16, en la cual hace aplicable las normas internacionales de contabilidad del sector público para el sector público, que empieza a regir a contar del 1 de enero del año 2016. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, la fundamentación está dada en la resolución 3 del 2020 de la Contraloría General, en la cual, ¿no es cierto?, incorpora a contar del 1 de enero del 2021 a las municipalidades con la aplicación de las SNIC SP a contar de este año. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Bueno, como decíamos delante, ¿no es cierto?, la Constitución Política de la República de Chile, artículo 98, ¿qué dice? Dice: un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de estas entidades, llevará la contabilidad general de la nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. ¿Ya? Por lo tanto, sin perjuicio de llevar la contabilidad general de la nación, también la Contraloría obviamente tiene otras funciones, ¿no es cierto?, como verificar, ¿no es cierto?, controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado, fiscalizar los ingresos y la inversión de los fondos del fisco. ¿Ah? De qué manera fiscaliza los ingresos, están bien percibidos, y por otro lado, si los fondos del Estado, entre ellos los del municipio, están bien invertidos de acuerdo a las normativas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tenemos el fundamento legal de rango constitucional que obliga a la Contraloría a llevar este sistema contable. ¿Qué significa llevar la contabilidad general de la nación? Primero que nada, es una función de rango constitucional que realizan en forma conjunta la Contraloría General de la República y los servicios e instituciones del Estado. ¿Ya? Aquí todos los servicios públicos, entre ellos los municipios y la Contraloría, ¿no es cierto?, es una función primero constitucional y que se realiza en forma coordinada y conjunta con la Contraloría. O sea, en este caso, las entidades públicas son las proveedoras de la información contable a la Contraloría. ¿Ya? La Contraloría es el ente recaudador de la información contable para posteriormente efectuar lo que se llama la consolidación de la contabilidad. Ahora, ¿por qué se opera de esta manera? Porque de acuerdo a la normativa contable, cada entidad pública es una unidad contable. ¿Ya? Es generadora de hechos económicos, ¿no es cierto?, que obligan a efectuar los registros contables pertinentes. Luego dice que la Contraloría General establece los principios y normas, procedimientos técnicos del sistema de contabilidad general de la nación. ¿Ya?
Bueno, aquí estamos claritos porque establece, ¿no es cierto?, los principios, ¿ya? Obviamente, en este caso están dados respecto de las NIC SP, que están dados en la resolución 3 del año 2020, ¿ah? En la cual establece cuáles son los principios contables que se utilizan para la aplicación de esta nueva normativa, ¿ya? También, ¿no es cierto?, establece las normas y los procedimientos, cómo se contabilizan, ¿ya? Los hechos económicos que se derivan tanto de las operaciones contables económicas cotidianas, como también respecto de esta nueva normativa, las NIC SP, ¿ya? Por ejemplo, cómo se registra hoy en día el proceso de depreciación. La Contraloría ha dado instrucciones, ¿no es cierto? De hecho, ha dado algunos procedimientos y también algunos ejercicios prácticos para que los servicios públicos puedan entender, ¿no es cierto?, cuál es la idea, registrar estas operaciones con estos nuevos procedimientos, ¿ya? Y en este caso, respecto a lo que se establece como ejemplo de la depreciación, ¿no es cierto?, hasta el año 2020 depreciamos anualmente los bienes, pero a contar del año 2021, a contar el 1 de enero, el sistema de depreciación cambia radicalmente y ya esta determinación es mensual, ya no es anual, ¿ya? Por lo tanto, ya ahí hay un cambio, ¿no es cierto?, de procedimiento respecto de lo que se venía ejecutando al 30 de diciembre del año 2020, ¿ya? ¿Algún comentario respecto a este tema? Ya, seguimos. Dice que los servicios e instituciones tienen la responsabilidad en el diseño y operación del sistema contable. Ya, aquí, respecto de esta enunciado, ¿no es cierto?, le entregan ciertas flexibilidad a los servicios públicos para que cada uno de ellos determine el sistema contable que va a aplicar en su servicio público. ¿Ya? Acá la Contraloría no ha establecido formatos, no ha establecido, ¿no es cierto?, alguna estructura de sistema contable que deben ser obligatoria de aplicación para los municipios. En este sentido, ¿no es cierto?, existe la flexibilidad que cada municipio, ¿no es cierto?, establezca su propio sistema contable gubernamental propio. ¿Y esto qué implica? Implica, ¿no es cierto?, que cada servicio, cada municipio, ¿no es cierto?, por un lado, establezca su sistema contable, con la gran diferencia, ¿no es cierto?, que deben cumplirse con ciertas condiciones. ¿Qué condiciones, no es cierto? Que se apliquen los principios, normas y procedimientos técnicos del Sistema de Contabilidad General de la Nación, ¿ya? Por lo tanto, podrán establecerse formularios diferentes, ¿no es cierto?, estructuras de diseño diferentes, de acuerdo a las necesidades de información de cada municipio. Pero lo importante es acá que el sistema arroje la información de acuerdo a la estructura y de acuerdo a los formatos que ha establecido la Contraloría General de la República. Ahora, si es sistema informático, obviamente las bases de datos que se recopilen del sistema contable deben ser compatibles con los sistemas, ¿no es cierto?, implementados por la Contraloría para el proceso de consolidación de la información contable de los servicios públicos, ¿ya? Por lo tanto, en términos de operativa, ¿no es cierto?, el sistema contable operativo, no existe una receta específica, sino que cada servicio implementa el sistema contable que estime pertinente, pero sí que debe cumplir con los principios, normas y procedimientos técnicos que la Contraloría haya impartido para el control y la elaboración del sistema contable, ¿ya? Podrán establecerse mayor cantidad de registros auxiliares para un tema de información y de toma de decisiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, también queda en forma flexible, como decían antes, en ese sentido, ¿ya?
Ahora, mientras más información proporciona el sistema contable y más información desagregada, es mucho mejor, ¿ya? Especialmente en lo que tiene que ver con los ingresos presupuestarios y con los gastos presupuestarios. ¿Ya? Por un lado, respecto a los ingresos presupuestarios, tiene que ver con los ingresos por percibir, ¿ya? Que es un tema sensible y en el cual los municipios debieran llevar sus auxiliares para determinar cuáles son los niveles de deuda o de ingresos por percibir que tiene cada municipio y verificar en forma, digamos, detallada quiénes son los deudores municipales en forma específica. ¿Para qué? Para que esa información también sirva para los procesos de cobranza, ¿ya? Que es un elemento importante, un proceso importante dentro de la gestión financiera municipal. ¿Ah? ¿De qué manera, no es cierto, los municipios efectúan procesos de cobranza, ¿ya? Que una vez agotado todos los medios de cobranza, ¿no es cierto?, los municipios pueden castigar esos ingresos por percibir. Pero hay que acreditar fehacientemente que ya, ¿no es cierto?, no hay forma de recuperar aquellos ingresos por percibir. También determinar los periodos de prescripción en los cuales pudiesen estar estos ingresos por percibir. ¿Ya? Por lo tanto, también es tema importante el formato o el sistema que se vaya aplicando en cada uno de los municipios. Luego dice que la Contraloría General consolida la información presupuestaria y patrimonial que emana de los sistemas contables institucionales y prepara los estados informativos de la gestión financiera del Estado. ¿Ya? Se consolida toda la información y se elabora, la Contraloría elabora los estados financieros, ¿no es cierto?, de la gestión financiera del Estado a nivel nacional. ¿Ya? Y esa información obviamente es entregada, por ahí lo dice la ley, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional respecto de las operaciones contables y del estado de la hacienda pública del país. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Respecto a la prescripción, la prescripción, aquí hay que aclarar. Cuando nosotros tenemos ingresos por percibir, ¿ya? Nosotros podemos castigar de la contabilidad aquellos ingresos que tengan más de 5 años de vigencia de la deuda, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, podemos nosotros castigar de la contabilidad, que es diferente a la declaración de prescripción de lo que nos están debiendo. Por lo tanto, cuando nosotros, ¿no es cierto?, castigamos los ingresos por percibir de la contabilidad municipal, eso no implica que el municipio, ¿no es cierto?, deja de efectuar la cobranza de esos ingresos. Ojo, ¿por qué? Porque la prescripción no la podemos resolver a nivel municipal. Lo que se hace cuando se castiga, ¿no es cierto?, los ingresos por percibir, es que simplemente nomás los estamos sacando de la contabilidad por un tema de los tiempos. Pero esos ingresos, igual, hay que mantener registros auxiliares de manera tal de proceder en forma permanente a efectuar la cobranza respectiva. Ahora, la prescripción, ¿no es cierto?, debe alegarse. ¿Y dónde se alega la prescripción? En los tribunales respectivos. Por lo tanto, las municipalidades no tienen atribuciones para declarar la prescripción de una deuda, pero sí, de acuerdo a la normativa, que son conceptos diferentes, puede castigar de la contabilidad. Aquí lo único que estamos haciendo es que estamos castigando de la contabilidad, ¿no es cierto?, ingresos por percibir que ya se agotaron todos los medios de cobro. Pero eso no significa que nosotros nos olvidamos de esos ingresos por percibir y ya lo descartamos, ¿ya? Porque, como decía antes, ¿no es cierto?, la prescripción hay que alegarla, no es un tema de decisión municipal. Y eso hay que asesorarse con las unidades jurídicas de cada uno
de los municipios. ¿Qué pasa posteriormente, no es cierto? Si castigamos una deuda en la contabilidad, porque aquí estamos castigando la contabilidad nomás, aquí no estamos reconociendo prescripción de deuda. Es porque la normativa, ¿no es cierto? El artículo 64, 66 del decreto ley 3063 establece, ¿no es cierto?, que si han transcurrido 5 años en la cual permanece vigente una deuda y no ha sido posible su recuperación a pesar de haber hecho todas las acciones pertinentes de cobranza, se puede castigar de la contabilidad. Pero aquí en ninguna parte dice la ley que es el periodo, o sea, que se declara la prescripción de la deuda. Ojo con eso. Por lo tanto, ahí hay que hacerse asesorar por la unidad jurídica municipal respecto del procedimiento posterior de una vez que el municipio haya castigado esos ingresos. ¿Ya? La prescripción, ¿no es cierto?, habla de 5 años, ¿ya? Desde que se hicieron exigible ¿no es cierto?, el pago de ese ingreso por percibir. También ocurre respecto de los gastos, ¿ya? Pueden existir gastos o deudas municipales que también pueden estar dentro del proceso de que han transcurrido los 5 años, ¿ya? Ahora, la Contraloría igual ha establecido en algunos dictámenes que respecto de las deudas municipales hacia los proveedores, hacia otras personas o a otras entidades, que transcurrido los 5 años, ¿no es cierto?, también se puede alegar la prescripción de esas deudas, ¿ya? También se pueden retirar del sistema contable por el periodo por el periodo de prescripción, entre comillas, ¿no es cierto?, de esas deudas, pero de igual forma deben establecerse registros contables auxiliares para mantener y registrar esa deuda. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ¿no es cierto?, algún proveedor podría hacer alguna gestión de cobranza y en ese caso el municipio debe negarse al pago. ¿Y cómo se va a negar al pago? Solicitando el reconocimiento de la prescripción de la deuda. ¿Ya? Y ese reconocimiento de la prescripción de la deuda lo va a tramitar en el tribunal respectivo. Pero yo igual les sugiero hacerse asesorar respecto de cada una de las unidades jurídicas municipales, ¿ah? Porque aquí ya entramos en un plano que es netamente legal y que escapa, ¿no es cierto?, a la parte contable. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Aquí puede un funcionario vigente solicitar prescripción de un fondo a rendir y al cual se ha realizado cobro en reiteradas ocasiones. Claro, aquí lo que ¿quién pide la prescripción en este caso? En este caso es el representante legal del municipio, y en este caso el representante legal del municipio es el alcalde. Pero para estos efectos, yo vuelvo a insistir, hay que hacerse asesorar por el departamento jurídico o la asesoría jurídica municipal. ¿Ya? Seguimos. Dice que la ley orgánica de las atribuciones de la Contraloría General, el artículo 20, establece y uniforma los métodos de contabilidad y los procedimientos que han de seguir los funcionarios encargados del manejo de fondos o administración de los bienes del Estado o de los servicios sometidos a su fiscalización para presentar sus cuentas, formar y conformar su inventario o enajenación de esos fondos o bienes. ¿Ya? Bueno, aquí establece procedimientos uniformes porque tiene que ver, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que la Contraloría en general tiene las atribuciones de consolidar la información y tiene que consolidar información uniforme, o sea, no puede tener diversidad para una operación y diversidad para otra. Tienen que ser los registros uniformes y por eso existen lo que son los procedimientos, ¿no es cierto? Se estableció un plan de cuenta que es uniforme de aplicación general para todo el sector público, etc. Y de esa manera está uniformando y está estableciendo métodos de contabilidad de forma similar para todo el sector público, ¿ya? Y que obliga obviamente a los funcionarios, a las entidades que manejan fondos, administran bienes, ¿no es cierto?, ceñirse a estas normativas, plan de cuenta, procedimientos contables, etc.
Acá tenemos, ¿no es cierto?, el decreto ley 1263, que es el decreto orgánico de administración financiera del Estado, que es emitido por el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Fue publicado en el año 75, ¿ya? Y la última versión es del 2 de abril del 2020, ¿ya? Bueno, esta normativa ha sufrido varias modificaciones en el tiempo, dado, obviamente, los tiempos que van cambiando en términos de operaciones contables, de operaciones económicas, lo cual obliga a que este decreto ley sufra ciertas modificaciones, ¿ya? Y acá podemos señalar que en el artículo 63 señala que el sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, principios y procedimientos técnicos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado, ¿ya? Por lo tanto, este sistema congrega toda esta normativa, los principios, para medir todas las operaciones que desarrollan los servicios públicos desde el punto de vista económico, ¿ya? Sean estas de movimiento de fondo o no de movimiento de fondo, porque no necesariamente el sistema contable, ¿no es cierto?, registra operaciones de movimiento de fondo, ingreso y egreso, sino que mucho más que eso, ¿ya? Registra operaciones que tienen incidencia económica. Y cuando hablamos de incidencia económica es porque tiene incidencia patrimonial, ¿ya? Que puede significar un aumento o una disminución del patrimonio dependiendo de las operaciones que se traten y que no corresponden a administración de fondos, ¿ya? Existe, ¿no es cierto?, el concepto de que solamente desde el punto de vista contable vamos a registrar operaciones que impliquen movimiento de fondos. No es así. Hay hechos económicos o conductas económicas, ¿no es cierto?, que obviamente tienen efectos patrimoniales. Y esos efectos patrimoniales nos referimos cuando el patrimonio puede sufrir disminución, como también cuando puede, ¿no es cierto?, cuando tiene disminución patrimonial, ¿ya? Por lo tanto, por eso que se habla de un sistema contable integral, ¿ya? Que registra todas las operaciones económicas. Y las operaciones económicas, ¿no es cierto?, volvemos a repetir, no solamente se refiere a movimiento de fondos, sino que también a otras operaciones que tienen incidencia presupuestaria, financiera y que alteran la estructura patrimonial del municipio, ¿ya? Luego, en el artículo 64, establece que el sistema de contabilidad gubernamental es integral y aplicable a todos los organismos del sector público. Además, será uniforme en cuanto a normas, principios y procedimientos, plan de cuenta. Esperemos un segundito que sonó algo por acá. Ya, seguimos, ¿no es cierto? El sistema contable gubernamental es integral, aplicable a todos los organismos del sector público, además será uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuenta, estado e informe financiero. ¿Ya? Tenemos el artículo 65, dice: la Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la Nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental. Las instrucciones que dicho organismo de control imparta al respecto serán de aplicación obligatoria para todos los servicios
a que se refiere el artículo 2 de este decreto ley. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, el artículo 66, ¿qué dice el artículo 66? Los registros y estados contables primarios que determine el Contralor General y que informen sobre las operaciones presupuestarias de fondos y de bienes deberán ser llevados por las unidades de contabilidad adscritas a los respectivos servicios, y en la medida en que estas unidades estén en condiciones de asumir las funciones operativas que se les asignen. Bueno, aquí en este caso, cada servicio público, cada municipio debe tener una unidad contable encargada de llevar la contabilidad, ¿no es cierto?, de la nación. Ya, seguimos. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 67 de la normativa? Dice que dichas unidades de contabilidad elevarán a la jefatura superior de cada institución los informes y estados necesarios sobre la marcha económica financiera de las dependencias del servicio. Será de la competencia de la Contraloría General el control y supervisión técnico de las unidades mencionadas en los incisos anteriores, con el fin de mantener la coordinación y uniformidad del sistema. ¿Ya? El artículo 68 dice: los servicios públicos deberán elaborar al 31 de diciembre de cada año un balance de ingresos y gastos y un estado de situación financiera cuando corresponda. Dichos estados se enviarán a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos. ¿Ya? Seguimos. No sé si hay comentarios respecto a estos enunciados. Bueno, toda esta normativa obviamente está establecida en el decreto de 1263, y en la cual, ¿no es cierto?, es de aplicación más general a los servicios públicos, ¿ya?, en algunas materias, pero obviamente que en su contenido, en su doctrina, es aplicable a los municipios. ¿Ya? Seguimos. Dice: corresponderá a la Contraloría General de la República elaborar los estados consolidados sobre, primero que nada, la situación presupuestaria, luego la situación financiera y luego la situación patrimonial. ¿Ya? Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República podrá elaborar otros estados financieros y analíticos que se requieran para una mejor información. Y es por eso que ha incorporado dentro de la información contable financiera otros informes aparte de estos tres. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos el estado de situación presupuestaria, el cual está concebido especialmente en el balance de ejecución presupuestaria. ¿Ya? Luego tenemos la situación financiera, que está concebido en el balance general, ¿no es cierto?, en el cual se especifican los activos, los pasivos y el movimiento patrimonial. Y por último tenemos la situación patrimonial, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el estado de resultado. De qué manera, ¿no es cierto?, ha afectado el resultado de la gestión financiera del municipio respecto del patrimonio. Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría de igual forma ha establecido ciertos otros informes, como por ejemplo el estado de cambio patrimonial, ¿no es cierto?, el estado de flujo de efectivo, ¿ya?, bueno, y todos los otros informes que se han ido incorporando dentro de lo que es la gestión financiera municipal. Normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile. El sistema de contabilidad general de la nación se sustenta en la teoría contable de general aceptación. ¿Ya? Aquí no hay nada nuevo respecto, al menos, de los funcionarios que son del área contable. Respecto al sistema contable público, no hay nada diferente a lo que se registra y la forma y la utilización de ciertos principios respecto del sector privado. ¿Ya? Por lo tanto, acá dice que se sustenta en la teoría contable de general aceptación. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esta normativa, ¿no es cierto?, de esta teoría, primero que nada hablamos de, ¿no es cierto?, de la igualdad contable, ¿no es cierto?, de la dualidad económica,
del uso de las cuentas de activos, pasivos, resultados, ¿no es cierto? El uso de los estados de resultados, los ingresos, para este caso están los ingresos patrimoniales, por otro lado están los gastos patrimoniales, ¿ya? Por lo que todos los hechos económicos susceptibles de ser expresados en términos monetarios deben registrarse sobre la base del método de la partida doble. Acá es súper relevante, dice, en términos expresados en términos monetarios, ¿ya? Cuando hablamos en términos monetarios, quiere decir cualquier afectación económica, por decirlo de alguna manera, que pueda tener el patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, hay operaciones, alguien que me comente, ¿qué tipo de operaciones solamente son hechos económicos? Podemos reconocerlo solamente como hecho económico, pero que tienen incidencia en la estructura patrimonial. ¿Qué proceso tenemos de registro? ¿Hay alguien que me comente? ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Qué tipo de hecho económico, ¿no es cierto?, tiene incidencia en la estructura patrimonial? La compra de un activo, profesor. Ya. Pero la compra de ese activo sí, es un hecho económico, ¿no es cierto?, que ¿altera o no altera el patrimonio? ¿La compra de un activo? Sí lo altera porque aumenta el activo fijo. ¿Por qué lo altera? A ver, comentemos. Aumenta el activo fijo. ¿Ya? Pero Ya, también pues, disminuye el presupuesto, ¿no? O sea, por un lado aumenta y por el otro disminuye. ¿ya? ¿Y qué se produce ahí? Ese es un hecho económico, ¿no? Sí, correcto, no, está bien. Pero ese hecho económico afecta el patrimonio. No, ¿Por qué no? A ver. porque no aumenta el patrimonio. La verdad es que los hechos que aumentan el patrimonio es, por ejemplo, un bien inmueble, inmueble. ¿Ya? como un terreno, por ejemplo, la adquisición es. de En una ese caso infraestructura. en ese caso altera el patrimonio. Aumenta el patrimonio, claro que sí. Compramos un bien inmueble, ¿sí? Sí, Altera el patrimonio. sí, porque aumenta el patrimonio. ¿Ya? Ya, a ver, analicemos bien. Si compramos un bien inmueble en efectivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si compramos ¿Aumenta o disminuye el patrimonio? aumenta el patrimonio. ¿Todos están de acuerdo que aumenta el patrimonio? ¿Alguien dice lo contrario? Hola. Yo había ¿Sí? pensado en el ejemplo de una Yo, donación, quizá. ¿Ya? o sea, es que no sé si me escucho. Sí. Hola. ¿Hola, sí? ¿Sí? Hola. Digan. Yo creo que cuando se compra el bien, afecta el patrimonio a la medida que uno lo activa. Si ¿Ya? primero es una compra nomás. ¿Ya? A ver, yo le voy a Una vez poner que las... uno lo activa en la contabilidad, pasa a ser parte del patrimonio. ¿Ya? Ya, pero por ejemplo, si yo compro al contado un inmueble, ¿qué pasa con ese hecho económico? ¿Me altera el patrimonio? Analicémoslo bien. Yo diría que en ese momento no, pero cuando se activa, cuando se produce la activación en la contabilidad de ese patrimonio, ahí sí altera el patrimonio, porque obviamente está aumentando el patrimonio municipal en este caso. Ya, pero ¿qué pasa? A En ver, una veámoslo. primera instancia. Sí, ¿Sí? ya, veámoslo desde el punto, analicemos desde el punto de vista contable. ¿Qué cuentas intervienen cuando yo compro un bien inmueble? ¿Qué cuenta me aumenta y qué cuenta me disminuye?
Profe, Terreno de edificio contra. no sé si estoy equivocada, pero en el fondo, de acuerdo al enunciado que usted leyó, que habla de que sustenta en la teoría contable general de aceptación, ¿cierto? Y que se pide registrar sobre la base del método de partida doble, no viene siendo como eso. O sea, por un lado gasto, ¿cierto? Pero por otro aumenta mi patrimonio, de cierta forma, en un bien inmueble. Es como disminuye mi caja, pero aumenta el patrimonio, pero todo es en positivo, digamos, por decirlo así. ¿Ya? No sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, pero a ver, veámoslo desde el punto de vista contable. A ver, alguien que me diga cómo registraría la compra de un bien inmueble. ¿Qué cuenta me aumenta? ¿Qué cuenta me disminuye? A ver, algún contable. Bueno, va a disminuir la cuenta del banco y va a aumentar la cuenta del activo. En este caso, si va a comprar un edificio o un auto, esa cuenta va a ser la que se va a aumentar. Pero en este caso no afecta el patrimonio. Exacto, justamente, ¿no es cierto? Porque estoy, en el fondo, voy a decirlo muy coloquialmente, muy así como, es como cambiar el dinero de bolsillo, ¿cierto? Sí, sale de un lado y entra en otro. Exacto, porque estoy disminuyendo la caja, que es una cuenta de activo, y también estoy disminuyendo, o sea, estoy aumentando un inmueble, que es una cuenta de activo. Por lo tanto, no tiene efecto patrimonial, pero sí es un hecho económico, que tiene que quedar claramente registrado. Comentarios. ¿Alguien opina lo contrario? En la segunda, claro, yo opinaba de la misma forma, pero en la segunda parte, cuando se activa el bien, cuando ya se pasa la contabilidad de bienes, ahí pienso que sí altera el patrimonio, porque obviamente lo está aumentando. Pero por otro lado, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo lo estemos comprando, ¿no es cierto?, me va a alterar, o sea, de partida la operación, el hecho económico en sí no me va a alterar el patrimonio. El hecho económico no, sí estamos de acuerdo en eso. Porque estoy cambiando plata, o sea, estoy cambiando de bolsillo recursos, ¿cierto? Profesor. Sí, dígame. Pero cuando es hecho económico, como dice usted, el registro en sí, como dice usted, no es, o sea, perdón, no es una alteración al patrimonio, pero si después se carga la cuenta de activos, 141, y la activaste en los bienes, ahí sí sería una afectación al patrimonio. Claro, desde el punto de origen del registro no hay modificación patrimonial, ¿ya? Pero ¿cuándo se produciría un efecto patrimonial, no es cierto? Si yo vendiese ese bien inmueble, ¿ya? ¿Ya? Si yo vendiese ese inmueble, la rentabilidad que me pueda generar. Ahí se me va a producir, ¿no es cierto?, una alteración en el patrimonio municipal. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Dígame. Profesor, disculpe, pero Octavio Fuentes parece que está dando su opinión, pero está encima, no se escucha. Se escucha muy lejos. Sí, a ver. No, dígame. Lo que pasa es que me quedó solamente la duda. Que en algún minuto sí se aumenta el patrimonio cuando ese bien pasa a activarse usando las cuentas de bienes. O sea, a final de año, cuando se actualizan los bienes municipales. Ese bien que se adquirió en ese hecho económico, cuando se adquirió, en ese otro momento sí creo que puede tener incidencia en aumentar el patrimonio. ¿Ya? Ese, a lo mejor estoy en la duda, pero, o sea, a lo mejor no estoy bien lo que estoy diciendo, pero para eso es la ocasión. Exacto, justamente. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, no se produce efecto patrimonial. Sí, ¿ya? Estamos de acuerdo. ¿Ya? Solo se va a producir efecto patrimonial,
como lo que usted dice, por ejemplo, cuando yo haga una alteración, ¿no es cierto?, o entre comillas, una actualización del bien que me va a generar un mayor valor. Por lo tanto, en ese caso, obviamente me va a incrementar, ¿no es cierto?, el valor del bien y me va a incrementar el patrimonio, obvio, porque son valores que no están considerados originalmente. Es como la, entre comillas, es como la utilidad que me pueda generar ese bien, ¿ya?, que no está originalmente considerado. En ese caso sí me va a significar, ¿no es cierto?, un incremento patrimonial. Pero el hecho económico original, en el momento, si yo lo dejo registrado en forma estática, obviamente que no me genera, ¿no es cierto?, variación patrimonial. ¿Ya? ¿Por qué? Correcto. Porque si compro en 100, ¿no es cierto?, estoy sacando 100 de caja, pero estoy tirando 100 a otra cuenta de activos. Lo que pasa es que están funcionando ahí dos cuentas de activos. ¿Se fijan? ¿Ya? Es como que estoy cambiando de bolsillo. Pero si posteriormente hago cualquier acción con ese bien, obviamente que va a tener algún efecto en el patrimonio, pero eso va a ocurrir en el momento que se efectúe ese hecho económico. ¿Ya? Correcto, muy bien entendido. Profesor. Dígame. Pero, por ejemplo, ya, si uno modifica, o sea, si uno hace la variación, como dice el colega, sí. Pero, por ejemplo, en el caso que dijo usted de la venta del bien, en este caso, si es un bien inmueble, nosotros no podemos vender, no tendríamos que pedir autorización para venderlo. Sí, no, por supuesto, es que lo estamos Pero eso viendo. no es un hecho económico. Lo estamos viendo desde el punto de vista contable nomás. Obviamente que cuando vendemos un bien, tenemos que cumplir con toda la normativa legal para poder, ¿no es cierto?, vender ese bien. Acuérdense ustedes que los bienes municipales, para poder venderlos, primero tienen que tener los acuerdos pertinentes, ¿no es cierto?, y tiene que hacerse a través de una licitación pública, no es una venta así directa, ¿cierto? Bueno, y de todos los bienes municipales, no solamente de bienes inmuebles, sino que también todos los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, tienen que contar con las autorizaciones previas para poder desprenderse el municipio de esos bienes. ¿Ya? Eso está claro. Lo que estamos analizando acá tiene que ver con el hecho económico en sí, digamos, más particular. Es para poder entender la lógica contable que se genera, ¿no es cierto?, cuando se producen estos hechos económicos, de qué manera afecta el patrimonio del municipio. Hacia eso apunta lo que yo estaba explicando. Obviamente que todo digamos, la venta o desprendimiento, enajenación de los bienes, tiene que cumplir con toda la normativa previa, ¿ya? Y que eso está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto de la disposición tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles, y también, aún cuando es una normativa bastante antigua, ¿no es cierto?, hay un decreto por ahí que la Contraloría igual lo hace mención cuando revisa los inventarios municipales respecto de los bienes de uso, que existe un decreto ley, un decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que es muy antiguo, ¿ya? No, sí, parece que es del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, parece que el 789, que habla, no, es del Ministerio del Interior, ¿ya? Que habla de la disposición de los bienes fiscales. Y es un decreto bastante largo en la cual establece, ¿no es cierto?, de las responsabilidades, de los usos, donde deben guardarse los vehículos, respecto de las reparaciones, respecto de las mantenciones, ¿no es cierto?, respecto de la responsabilidad cuando se produce un hecho de daño al vehículo, que también establece por ahí cuando hay responsabilidad funcionaria, es súper delicado. ¿Por qué? Porque establece dentro de las sanciones a aplicar a los funcionarios hasta la destitución, ¿ya? Es bastante severo ese decreto supremo, que faculta, ¿no es cierto?, a la entidad pública hasta cuando se determinan las responsabilidades pertinentes, hasta la destitución de algún funcionario por el uso indebido de un vehículo, ¿ya? Por eso que la Contraloría también en periodos preeleccionarios instruye respecto del uso de los vehículos municipales que puedan ser destinados a una finalidad distinta para la cual está, ¿no es cierto?, suscrito ese vehículo, ese bien, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí, profesor. Dígame. Sobre lo mismo, no me queda claro el tema, porque yo estoy hablando desde el punto de vista contable, porque la disminución de un activo,
la disminución de un activo circulante, ya sea caja o banco, va por un lado, pero el aumento, estoy hablando desde la activación, el aumento del activo fijo, cuando yo determine mi capital propio a fin de año, o sea, mi patrimonio a fin de año, mi cuenta de activo fijo va a estar aumentada, ¿cierto? Porque se O sea, tengo incrementó que considerarlo. Claro, Sí, entonces, bajo ese análisis yo digo, hay un aumento del patrimonio. Ahora, le coloco otro ejemplo. Si me transfieren recursos del Fondo de Desarrollo Regional para la construcción de una sede comunitaria, que la va a construir la municipalidad, lo ejecuta la municipalidad, que es para entregar en comodato, pero en este momento al ejecutar la municipalidad y terminar el proyecto, es un activo fijo municipal. Estoy incrementando mi patrimonio, porque estoy... Correcto, está bien. Afuera. Eso. Sí, sí. Ahí Sí, por supuesto, en ese caso hay un incremento patrimonial, porque los recursos vienen de afuera, digamos, no están considerados en el presupuesto, no están considerados, ¿no es cierto?, en ninguna partida, ¿ya? Pero lo que pasa es que acá nosotros estamos viendo con recursos propios municipales, ¿ya? Estamos comprando un bien, ¿ya? Ese es el ejemplo que se dio originalmente. Sí, entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el fondo estamos cambiando de bolsillo los recursos, ¿no es cierto? Ese valor del bien que estamos comprando estaba en la caja, pero se está transformando en un bien físico, por el mismo monto. ¿Se fijan? Esa es más o menos la explicación lógica, ¿ya? Por eso es que no hay modificación en el patrimonio, ¿ya? En el caso de lo que usted me plantea, digamos, el FNDR, cualquier fondo externo, obviamente que me va a alterar el patrimonio municipal, independiente, ¿no es cierto?, que pueda ser de registro extrapresupuestario, ¿no es cierto? Si la adquisición de esos bienes, ¿no es cierto?, de acuerdo al convenio suscrito con el FNDR, se establece que los bienes pasan a dominio municipal, obviamente que me va a incrementar el patrimonio y voy a tener que hacer los ajustes contables para registrar ese hecho económico, ¿no es cierto?, en el momento que se haya determinado, de acuerdo a la resolución que haya adoptado, en este caso el gobierno regional, en la cual transfiere estos bienes al municipio. Y ahí yo lo voy a tener que reconocer como un bien del activo físico y por ende, ¿no es cierto?, voy a tener que reconocerlo. ¿Y cómo lo reconozco en ese caso? Acuérdense ustedes que hay un sistema, ¿no es cierto?, de forma directa de reconocer el efecto patrimonial y por otro lado tiene un sistema indirecto de reconocer el efecto patrimonial, ¿ya? ¿En qué momento, ¿no es cierto?, afecta directamente al patrimonio, ¿no es cierto?, cuando alteramos el patrimonio en forma directa, o sea, me incrementa el patrimonio y podemos, ¿no es cierto?, aumentar el activo. Por otro lado, ¿no es cierto?, de qué manera incrementamos o registramos las variaciones patrimoniales, tiene que ver con cuando nosotros registramos tanto en ingresos patrimoniales, aumento de patrimonio, como gastos patrimoniales, disminución de patrimonio. ¿Se fijan? Pero eso tiene que ver con la normativa, dependiendo del hecho económico, a qué periodo corresponde. ¿Ya? Y eso está establecido en los procedimientos contables establecidos por la Contraloría. ¿Sí? Dígame. Profesor, sobre el mismo tema, el NIC SP, como estamos en este tema, no aplica la corrección monetaria de los activos fijos, ¿cierto? No, definitivamente desaparece lo que es la corrección monetaria, la actualización de los bienes. Por eso aparece, ¿no es cierto? Y la misma, yo igual les sugiero que den lectura a la resolución 3 de la Contraloría, en el cual, ¿no es cierto?, aparece el tema de las mejoras, ¿ya? Y aparece el tema de la valorización de los bienes del activo fijo. Y aparece también dentro de toda esa normativa lo que es el deterioro, ¿ya?, que es diferente a lo que es la depreciación. El deterioro tiene que ver un poco de qué manera pierde valor un bien, no por el uso, sino que por otras circunstancias, ¿ya? Que también es importante. Puede ser por circunstancias externas, ¿no es cierto?, que afecta el valor del bien. Pero eso hay que evaluarlo en su mérito y en el momento. La normativa dice que anualmente debieran revisarse el listado de los bienes, ¿ya?, y ver, ¿no es cierto?, estos bienes, revisarlo, evaluarlo, si por un lado han tenido mejoras, ¿no es cierto?, respectivas, o simplemente han sufrido deterioros, ¿ya? Por eso yo les sugiero que se lean el acápite respecto de los bienes de uso, en la cual señala claramente
en qué momento, ¿no es cierto?, cómo valorizamos los bienes y a su vez cómo los depreciamos y también cómo determinamos los deterioros que pudiera sufrir esos bienes del activo fijo. ¿Ya? Eso está establecido en la resolución número 3 de la Contraloría y está basado, yo les voy a decir al tiro, hasta la página en que pudiese estar. No. Me confundió. Ya, en esta normativa de la resolución número 3 aparece todo lo relativo a los bienes de uso. ¿Ya? Aparece el concepto de bienes de uso, aparece el reconocimiento, cómo reconocemos nosotros los bienes de uso, ¿ya? Cómo, ¿no es cierto?, cómo consideramos la valorización inicial de los bienes de uso, los elementos del costo de los bienes de uso, qué valores consideramos para valorizar los bienes, ¿ya? También, ¿no es cierto?, aparece el proceso de depreciación, ¿ya? También aparecen las erogaciones capitalizables. Cuando nosotros hacemos grandes reparaciones a los bienes, ¿qué efectos tiene desde el punto de vista de su valor? ¿Ya? Y habla ahí, la misma normativa, cuando nosotros hacemos erogaciones capitalizables, esas erogaciones capitalizables las activamos siempre y cuando los montos que se inviertan en esos bienes sean iguales o superiores a las 3 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Cuando, ¿no es cierto?, utilizamos el mismo procedimiento de valorización de los bienes de uso. También tenemos la normativa de la depreciación. Acuérdense ustedes que la depreciación hoy en día ya no es anual, es mensual, ¿ya? Y así sucesivamente aparecen los valores de los bienes especiales, ¿no es cierto?, los valores, el valor realizable, el valor de uso, el valor de mercado, el valor de libro, etcétera, ¿ya? Es por eso que yo les sugiero la lectura muy detenida, igual de repente adquiere un poco de concentración esta resolución porque hay muchos datos que están entrelazados unos con otros, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo les sugiero que eso ya es parte de la lectura y de la composición y de comprensión de esa normativa, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, aporte? ¿Aló, profesor? Dígame. Una consulta, quizás mis otros compañeros me pueden ayudar también. La verdad es que yo nunca he comprado un activo fijo por contrato leasing. ¿Ya? Y al hacer contrato leasing, no sé si altera o no el patrimonio, pero además quisiera saber por parte de mis compañeros qué tal ha sido la experiencia con el contrato leasing, porque yo por lo menos no, acá somos una comuna muy vulnerable, entonces en algún minuto se habló de que se podía hacer, comprar activos fijos por un contrato leasing, pero ¿qué tal es la experiencia de los compañeros? ¿Cómo les ha resultado a ellos? Si hay alguno que lo ha hecho. A ver, por favor, algún colega, ¿no es cierto?, de la alumna que haya tenido la experiencia respecto al manejo del leasing. ¿Alguna opinión o transferencia de experiencia, por favor? ¿No hay ningún municipio que haya operado con leasing? Nosotros no, en Victoria no. ¿No? ¿Ya? ¿Algún municipio que esté conectado que haya operado con estos contratos de leasing? Lago Verde no. ¿No? Ya. A ver, como principio general, ¿no es cierto? Primero que nada, los contratos de leasing tienen que ser autorizados por el Ministerio de Hacienda. ¿Ya?
no se pueden establecer contratos de leasing, de compra de bienes o cualquier sistema sin la autorización previa del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Y existen varios sistemas de leasing, ¿ya? El sistema de leasing operativo, el sistema de leasing financiero, ¿ya? El sistema de leasing operativo, ¿no es cierto?, tiene más que ver con un arrendamiento, ¿no es cierto?, sin opción de compra, ¿ya? Pero existe el otro sistema de leasing que es, ¿no es cierto?, el arrendamiento con opción de compra, y donde se produce la opción de compra en la última cuota que estoy pagando se reconoce, ¿no es cierto?, el activo, digamos, como dueño del municipio, ¿ya? Pero yo igual le sugiero a la persona, ¿de qué comuna es usted? Que hace la pregunta. De Hualqui, pero yo trabajo en el Departamento de Salud Municipal. Ya, perfecto. Y por salud Ya. nosotros no hemos comprado por contrato de leasing, ni arrendado por contrato de leasing. Y quisiera saber cuál es la Entonces, experiencia. primero que nada, claro, lo que tienen que hacer ahí, primero que nada, si van a operar con contratos leasing, tienen que contar con las autorizaciones del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Porque no es un contrato en que las municipalidades podamos hacerlo en forma directa, ¿ya? Okay. Ahora, tienen que establecer las condiciones en que cómo se va a contratar ese sistema. En el fondo, el sistema leasing, ¿no es cierto?, es un sistema de financiamiento, ¿ya? Es por eso que cuando existe un sistema de financiamiento, o porque se está queriendo un compromiso, una obligación. O sea, en el fondo, estamos transformando el leasing en un pasivo, en una deuda, ¿ya? Que va a quedar, obviamente, en un contrato establecido. Y ese leasing, ¿no es cierto?, tiene de intermediario una institución financiera que financia ese leasing o la compra de un bien, en la cual va implícito, ¿no es cierto?, producto de esa compra, un interés mensual, ¿ya? Hay un interés porque hay un costo del crédito, porque en el fondo es un crédito que se le está dando al municipio y que lo va a tener que pagar en ciertas cuotas, pero también va implícito un interés por el crédito, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay varios aspectos y yo les sugiero que también se remitan a los procedimientos contables que ha establecido la Contraloría, que es súper claro, ¿ya? La forma como contabilizar esos procesos, ¿no es cierto?, de contratación a través del leasing, ¿ya? Ok. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Seguimos. Luego dice que es el método, bueno, todos los registros que hacemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, tenemos que cumplir con el principio de la partida doble, ¿ya? Entonces, para entender el método de la partida doble deben tenerse presentes dos conceptos básicos de la contabilidad, que son la entidad contable, ¿ya?, y la dualidad económica. La entidad contable, ¿no es cierto?, tiene que ver en este caso con la municipalidad, ¿no es cierto?, como ente contable, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, existe lo que es la dualidad económica. ¿Y cuál es la dualidad económica? ¿No es cierto?, que los activos menos los pasivos es igual al patrimonio, o que el activo, ¿no es cierto?, es igual al pasivo menos el patrimonio. Y en ese caso, ¿no es cierto?, en todas las operaciones contables se tiene que dar el concepto de la partida doble. También hay otro concepto, pero un poco más, ¿no es cierto?, de entendimiento, que tiene que ver, que dice que no hay cuenta deudora sin su acreedora. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener cuentas que se registran al debe, pero también tenemos que tener cuentas que se registran al haber. Es para que se produzca la dualidad económica, ¿ya? Luego tenemos lo que es la entidad contable. Cada servicio o organismo público que administre recursos y obligaciones del Estado constituye una unidad contable independiente, con derechos, atribuciones y deberes propios, lo que en conjunto conforman el ente contable nación, ¿ya? Por lo tanto, cada municipio, en este caso, es una unidad contable independiente una de la otra, ¿ya? Pero el sistema contable público es uno solo, en la cual se deben aplicar los mismos principios, las mismas normas, los mismos procedimientos, con la diferencia que cada municipio establecerá su sistema contable que sea más adecuado desde el punto de vista de la información
pero que ese sistema contable implementado por el municipio debe, ¿no es cierto?, cumplir con las condiciones de los principios, los procedimientos, ¿no es cierto?, las formas y los tipos de informe que deben generarse a través del sistema contable. ¿Ya? Silvia, parece que estamos, ¿o no? Sí, profesor, estaba terminando que usted, esperando que Estamos- usted redondeara la listos. idea y terminara la presentación. ¿Sí? Break, 15 minutos. Estamos listos, ¿ya? ¿Listo? Así Sí. que volvemos en 15 minutos más. Listo, gracias. Ya.